el gobierno, si le da la gana, saboteará e implosionará. No vamos a una fiesta electoral, vamos a una confrontación electoral con un régimen autoritario que si puede nos robará las elecciones. Pero la situación de Venezuela es tan desastrosa que yo creo que el primer decreto mío en la presidencia sería declarar el estado de calamidad nacional. Bienvenidos a los usuarios y usuarias de Efecto Cocuyo a esta serie de entrevistas con los candidatos y las candidatas a la primaria del próximo 22 de octubre. La idea es tratar de indagar en el lado B de los candidatos. Y a propósito de esto, es lo que queremos hacer con nuestro invitado, y para eso vamos a comenzar con una pregunta básica. ¿Cuál es su nombre completo? Andrés José de San Bosco Caleca Pacheco, ¿Y su edad? 68 años todavía. Antes de entrar a la política, vamos a hablar un poco acerca de cosas más personales, unas preguntas un poco más personales. Por ejemplo, ¿cuál es su mejor recuerdo de la infancia? Mira, mi no recuerdo de la infancia sin duda es la iglesia de mi pueblo. ¿Y el peor recuerdo? El peor recuerdo, un carro que me atropelló y tuve un accidente, tenía apenas 6 años, todavía lo recuerdo, imagínate. Tenía 6 años cruzando la calle detrás de una pelota, como todo muchacho de 6 años, me atropelló un carro y lo cual me provocó una gravedad tremenda. Terminé como un mes hospitalizado, al borde de la muerte, pero aquí estoy. Wow. ¿Y cuál era su juego favorito de pequeño? El béisbol, sin duda. ¿Cuál era su lectura o libro favorito? Bueno, en la niñez, yo diría que el libro que más me impactó cuando empecé a leer libros, que sería a partir de los 8 o 9 años, qué sé yo, por supuesto, El Conde de Montecristo creo que fue el que más me impactó. Después lo leí de adulto y me gustó más todavía. Una virtud que considere que tiene. La audacia, ¿Y un defecto? la inconstancia Si hay algo que quisiera cambiar de usted, ¿qué sería? de mí mismo. Sin ninguna duda, más estudios. Quisiera haber podido estudiar más. ¿Cómo lleva su vida personal con el tema político? Bueno, mi vida personal es muy rica. Yo tengo una familia preciosa. Lamentablemente, una de mis hijas, una de mis 3 hijas, que son 3, una de ellas vive en el exterior, pero las otras 2 viven muy cerca de mi casa, cruzar la calle. Entonces, somos una tribu. Allí compartimos todos, mi esposa, mis 2 hijas, sus maridos y mis nietos, que son lo más agradable de todo. Una meta personal que aún no haya cumplido y que no tenga que ver con política. Estudiar. Derecho. ¿Algún, algún enemigo o enemigas? No creo. Ok, ahora vamos a entrar un poco en contexto. Le preguntaría cuál ha sido el mejor presidente de Venezuela y por qué. Bueno, sin duda yo estoy convencido que el mejor presidente de Venezuela ha sido Rómulo Betancourt, ¿Por qué? porque logró estabilizar nada más y nada menos que la primera y hasta ahora única república civil que ha habido en Venezuela. La historia de Venezuela es la historia de los gobiernos militares, lamentablemente. La experiencia de Vargas, ya sabemos cómo terminó un golpe de Estado. Los supuestos civiles que gobernaron siempre eran tutelados y fantoches de los militares. Betancourt logró establecer en Venezuela la primera república democrática civil, es lo más importante que quiero destacar en este momento, cuyo experimento empezó a fallecer a partir del año 98 con la llegada de Chávez al poder. ¿Y el peor presidente de Venezuela y por qué? Sin duda Nicolás Maduro. Basta ver la destrucción que hay en el país, porque ha habido destrucción en Venezuela. La Venezuela que nace de la sangre y de la destrucción de la guerra de independencia. Y después vino, por supuesto, la destrucción terrible de la guerra federal. Pero es que la destrucción actual no es ni siquiera consecuencia de una guerra, sino de la propia incapacidad de Nicolás Maduro para gobernar el país. ¿Cuál sería su aporte para mejorar la educación del país? Bueno, en este momento la necesidad de recuperar la educación en Venezuela es prácticamente partir desde cero. Es impresionante las cifras, por ejemplo, de la educación básica. Casi 3 millones de niños con edad de educación básica están ya fuera del sistema escolar. En este momento, quiere decir que si esta situación no cambia rápidamente y con toda la fuerza que se pueda ejercer, en 10 años volveremos a ser el país de analfabetos que éramos hace 120 años. Es decir, la educación está en el suelo.
Mira, una de las cosas que he descubierto, porque, bueno, claro, mis nietos, los dos, tienen la suerte de poder estudiar en escuelas privadas, pero que en la escuela pública están en una cosa que llaman el horario mosaico. El horario mosaico es un invento perverso de esta gente que significa que los alumnos van una o dos veces a clase a la semana. La primera pregunta que uno se hace, ¿qué aprenden en ese tiempo? Y la segunda pregunta, ¿qué hacen en el resto de los días libres? ¿Esos niños dónde están? ¿Quién los cuida? O sea, si la madre y el padre tienen que trabajar, ¿en manos de quién quedan esos niños? Es decir, el grado de deterioro del sistema educativo venezolano arranca allí y es el punto más difícil, más urgente de resolver, pero sigue a lo largo de todo el proceso, en la diversificada y en las universidades. Esta gente, en nombre del socialismo, nada más y nada menos que en la práctica ha privatizado la educación en Venezuela. Ha hecho inviable, imposible, no funciona la educación pública de Venezuela a ningún nivel. Y la única opción que tienen los alumnos, los niños, los padres en este momento es la educación privada. ¿Quién puede costear la educación privada? Nadie en las circunstancias económicas. En mi época, por ejemplo, que no es hace mucho, no es tan viejo así, ¿no? Pero en mi época recuerdo los mejores liceos y las mejores escuelas eran las públicas y las mejores universidades eran las universidades autónomas. Solo los niños que tenían problemas para ingresar, o muchos de los niños que tenían problemas para ingresar en las escuelas públicas iban a las privadas, salvo aquellos cuyos padres querían que la formación fuese sobre todo de religiosos, de los salesianos, los jesuitas, etc. Pero en general los liceos, las escuelas privadas y las universidades privadas eran para los alumnos que no eran tan brillantes. Ahora es exactamente al revés, pero con un componente de desigualdad social y económica más grande. Ya no es una elección ir a una universidad privada, sencillamente es una imposibilidad económica. Nadie tiene cómo costear, o muy poca gente, cómo costear la educación básica, diversificada y universitaria, menos en el sector privado. La desigualdad que se está generando en Venezuela no se conoce en toda la historia, ni siquiera en la época de las dictaduras más férreas, porque en Venezuela había, o éramos todos pobres y los ricos eran también unos pobretones. El Libertador, por ejemplo, que era el hombre más rico de su época, trabajaba en sus haciendas hasta que se convirtió en militar, por supuesto. Los ricos trabajaban con su gente, con su peonaje, con sus esclavos, incluso en esa época. Luego vino el tema de la riqueza petrolera, que enriqueció a mucha gente, pero surgió la clase media, una clase media poderosa, una de las más prósperas de América Latina, y en consecuencia los niveles de desigualdad nunca fueron tan grandes. Bueno, en este momento ninguna sociedad latinoamericana tiene el nivel de desigualdad social, económica y política y jurídica que lo que vive Venezuela en este momento. ¿Cuál sería su medida para acabar con esa desigualdad y mejorar el sistema educativo? Mira, lo primero, yo enfocaría la acción de gobierno en un objetivo prioritario. 5 objetivos hablo yo, pero como tu pregunta está muy acotada, voy porque además corresponde con el primero de los objetivos. El objetivo central del próximo gobierno, que no sea encabezado por Maduro o cualquiera de sus aldáteres, tendrá que ser superar la pobreza. Ningún país del mundo puede sobrevivir por largo tiempo con el 80-82% de su población viviendo por debajo de los niveles de pobreza de un país. Por cierto, la mitad de ellos a niveles de pobreza crítica. Ya volvemos a ver en Caracas la gente comiendo en la basura, pero cuando nos movemos por el interior del país la cosa es catastrófica. Aquí realmente estamos en una burbuja. Concentrarse en abatir la pobreza, en reducir los niveles de pobreza, por supuesto que supone superar el aparato productivo, porque no hay bolsas clap para tanta gente. Nadie puede resolver el problema de la pobreza estructuralmente con dádivas, con bolsas clap, con subsidios. Habrá que subsidiar a los más desposeídos, a los más necesitados. Pero la solución de la pobreza, ¿cuál es? Trabajo digno, estable y bien remunerado. Y eso solo es posible recuperando el aparato productivo público y privado que esta gente destruyó, porque esta gente destruyó todas las empresas, incluyendo la gallina de los huevos de oro que es PDVSA, pero no con las empresas públicas me refiero, para no hablarte de las empresas de Guayana. Vengo regresando de Guayana, eso es un desastre lo que ha pasado con todas las empresas básicas del sur del país. Pero no solo contentos con eso, se dedicaron a expropiar las pocas empresas productivas que había en el país y acabaron con el aparato productivo venezolano. No hay salida a la situación de Venezuela, ni para la pobreza, ni para el salario, ni para la salud, ni para la educación, que es lo que tú me estás preguntando,
si no se recupera la economía del país. Y eso requerirá, por cierto, no me lo he preguntado, pero me extiendo más de lo necesario o de lo posible, requerirá de mucha inversión privada y de mucha inversión estatal. O sea, tenemos que llegar al gobierno sin dogma. No podemos excluir nada que signifique ingreso de dinero fresco, inversiones, para poder recuperar el país que está en el suelo realmente. Ahora sí nos vamos a concentrar en el tema de las primarias del próximo 22 de octubre y para esto quería preguntarle con o sin CNE y por qué. Bueno, ya la decisión está tomada, tengo entendido, es con CNE. Es lo que las últimas noticias que he leído de la comisión de primaria es que se llegó a un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Se discutía un tema específico que tenía que ver con las Exacto, huellas. todavía la reunión para Hay la una garantía de la reunión, protección de datos de sí, de electores está datos. en Hay una reunión curso. técnica que es muy específica. Yo no soy un experto ni en software ni en hardware, pero tengo idea de la discusión que se está llevando a cabo. La activación de las nuevas máquinas de votación, a diferencia de las que se usaban anteriormente, que el cactahuella era un hardware distinto a la máquina y que sencillamente con no usar el cactahuella ya está, ya no había ningún problema. En las actuales máquinas parece ser que el cactahuella o la huella del votante activa la máquina y en consecuencia es casi imposible, bueno, no lo sé, repito, no soy experto, pero dice el CNE que es imposible que la máquina se active sin que el ciudadano ponga su huella. El tema está qué se hace con esa información del ciudadano, porque lo que tiene que evitar la Comisión de Primaria a toda costa es que el gobierno se quede con la data de los venezolanos que votaron allí, porque los venezolanos que votaron allí obviamente son todos opositores. Es distinto a una elección nacional donde van a votar chavistas y opositores, no importa que se sepa quién votó. En este caso, todo el que vote se está retratando como opositor. Por cierto que todo el mundo ya sabe quiénes son los opositores, incluyendo el gobierno. Pero bueno, que no quede por nosotros que le entreguemos esa data. Entonces, el punto de discusión es cómo encriptar esa información. Cómo esa información puede ser encriptada o borrada, o en todo caso usada con una clave múltiple. Es decir, que para poder usar esa información se requiere el pedazo de clave, para decirlo en términos vulgares, que tiene el CNE, más el pedazo de clave que tiene la comisión de primaria, con lo cual si no se ponen de acuerdo ambos, sería imposible obtener esa información. Ahí está el punto, digamos, que queda por discutir. Tengo entendido, repito, yo no soy experto en la materia, tengo entendido que sí hay posibilidad de lograrlo y todo depende de la voluntad que tenga el gobierno de hacerlo o no, porque acuérdate que hay un factor importante. El gobierno, si le da la gana, saboteará e implosionará las primarias, bien sea por la vía de negar los recursos al CNE, negar la ayuda, la supervisión del CNE, bien sea por la vía judicial. Porque aquí estamos entrampados. La Constitución Nacional de la República dice casi textualmente, no recuerdo el artículo en este momento, que las elecciones para elegir autoridades de las organizaciones con fines políticos y de las organizaciones sindicales tienen que ser supervisadas por el CNE. De manera que mañana no hay un acuerdo con el CNE y decidimos hacerla aparte del CNE, puedes estar segura que cuando al gobierno le convenga, el Tribunal Supremo de Justicia De las hecho, ya hay declarará un ilegales. Ya hay un recurso recurso sobre eso y ya hay sobre una eso. amenaza sobre eso dicha por uno de los personeros más importantes del gobierno. Porque usted es la mejor opción en las primarias. Porque es la única que puede unir de verdad. Mira, todos los candidatos de las primarias son representantes de alguna parcialidad política específica. Y el problema que tiene Venezuela en este momento es que tú sumas. Bueno, primero, el 80% del país rechaza a Maduro, no hay ninguna duda. En todas las encuestas lo confirman y más importante que eso, las últimas elecciones, que fueron las elecciones del 21 de noviembre del año 21, que fueron elecciones regionales, confirman en esas elecciones todo el polo patriótico no llegó al 16% del padrón electoral. Si por debajo de lo que decían las encuestas, que dicen que el 20% apoya a Maduro. Los que apoyan a Maduro no fueron a votar todos allí. Bueno, suponte tú que vayan a votar todos allí ahora. Bueno, llegarán a 4 millones de votos. El problema está que ese 80% que rechaza a Maduro no necesariamente apoya en este momento a la oposición venezolana. Las mismas encuestas dicen que si tú sumas la aceptación que tienen todos y cada uno de los partidos de la oposición venezolana sumados, tampoco pasan del 20%. ¿Dónde está ese 60% de venezolanos que ni apoya a Maduro ni en este momento no apoya a la oposición? Están expectantes, buscando una alternativa, una salida. Y el secreto de esa salida, de esa expectativa, es la unidad. Cuando la unidad
se ha producido en Venezuela, ha ocurrido fenómenos como el de las elecciones del 2015. La victoria más grande que en materia de elecciones legislativas se haya conocido en este país en toda su historia, incluyendo las elecciones de Rómulo Gallegos, de Jaime Lucinchi. Nunca jamás un bloque parlamentario había tenido la cantidad de diputados y la cantidad de votos que tuvo la Mesa de Unidad Democrática en aquel momento. ¿Cuál fue el secreto? Iban todos absolutamente unidos. Ahora bien, no basta unir los partidos. 20%, si los unes a todos llega al 20%. El problema está cómo vas al día siguiente de las primarias a manejar el resto del país. Yo digo, lo he dicho, lo dije en la presentación de mi candidatura, lo acabo de decir en el meeting de Ciudad Guayana. Al día siguiente de ganar las elecciones de las primarias, que por cierto son elecciones de un sector de los partidos opositores, no todos, fíjate tú cómo se empieza a acotar el mundo. Al día siguiente, mi mano estará abierta al resto de los partidos de la oposición que no participaron en las primarias y al resto de esos venezolanos, ese 60% venezolanos, algunos de los cuales ya no creen en elecciones, otros no creen en ninguno de los candidatos opositores, ni en los partidos, y un grupo grande que sencillamente son exchavistas que se sienten traicionados, un grupo grandísimo de exchavistas que se sienten traicionados. A todos hay que buscarlos, porque para derrotar a Maduro se necesita una gran coalición nacional, donde estén todos, no solo un sector de la sociedad, porque no vamos a una fiesta electoral, vamos a una confrontación electoral con un régimen autoritario que si puede nos robará las elecciones. Justamente a propósito del chavismo descontento, una frase para convencer a una persona que en su momento votó por Hugo Chávez o Nicolás Maduro y en este momento no se siente identificado con el proceso. Venezuela merece más. Y para atraer a los jóvenes, No hay futuro en este régimen. la primera palabra que le viene a la mente cuando mencionan a María Corina Machado, Amiga, Benjamín Rausedo, el conde. a Delsa Solórzano, Amiga también, fíjate tú. Enrique Capriles, Eh, gobernador. Fue mi gobernador por mucho tiempo. Andrés Velázquez, Combate. Carlos Prosperi A ver, y Roberto Enríquez. demócrata cristiano. De no ganar las primarias, ¿a quién le gustaría que ganase? No me gustaría que ganase yo. Si de no ganar yo, el que gane. Siempre que vaya a elecciones. ¿Y qué le aportaría Sí. el ganador o ganadora? Bueno, le aportaría mi experiencia, le aportaría mi visión y por supuesto le aportaría el mucho o poco respaldo que yo haya obtenido. Pero lo más importante que yo puedo aportarle a un candidato que no sea yo, por supuesto, posiblemente sea mi experiencia electoral. ¿Qué error no debe cometer nuevamente la oposición si pretende acceder al poder? La desunión. Y luego de esas primarias y en una hipotética victoria de la oposición, ¿cree que Maduro entregaría el poder? Maduro entregará el poder si se dan tres condiciones. La primera, una gran coalición nacional es la que haya obtenido la victoria. Segunda, que la diferencia de votos sea sustancial. Y tercera, que la gente esté dispuesta a defender su voto en la mesa electoral primero. Se necesitan 160.000 testigos entrenados de aquí al 2024 para que no se quede una mesa electoral sin testigo de la oposición para poder tener las pruebas del triunfo. Si la gente no es capaz de defender su voto en las mesas electorales, y no bastan los partidos para esto, en las mesas tendrán que ir los sindicatos, la sociedad civil organizada, como lo han hecho ya en procesos anteriores, pero esta vez con más fuerza, y defenderlo en la calle si es necesario. Nosotros tenemos que estar dispuestos a todo porque el país no aguanta 6 años más de un gobierno del señor Maduro. Y de llegar a Miraflores, ¿cuál sería su primer decreto? Bueno, mira, lo he hablado mucho, yo no sé si legalmente es posible, ¿no? Tú sabes que los presidentes, por lo menos en la era democrática, porque con estos tipos no se sabe ni cuáles son los decretos, ni siquiera se reúnen en el Consejo de Ministros, pero si regresamos a las formas tradicionales o democráticas o al ejercicio formal del gobierno, la historia nos dice que el primer decreto de cualquier presidente de la República en el pasado era la designación del Consejo de Ministros, ¿no? Decreto número 1, ministro del Interior, fulano tal, en este caso, por ejemplo, arrancaría por el vicepresidente. Pero la situación de Venezuela es tan desastrosa que yo creo que el primer decreto mío en la presidencia sería declarar el estado de calamidad nacional. ¿Y a qué área le daría prioridad en los primeros 100 días de gobierno? Por supuesto, la recuperación de la infraestructura.
agua, luz. Sin luz no hay manera. No hay manera de desarrollar un país. Agua, luz, gas, gasolina, transporte, la infraestructura, porque si no, no hay manera de que el aparato productivo levante, y si no levanta el aparato productivo, no hay manera de salir de la pobreza. Aborto, matrimonio igualitario, identidad de personas transgénero, ¿qué lugar tendrían en su agenda estos temas? El lugar que tiene la democracia en México. La democracia es una categoría, como todas las categorías sociopolíticas, de carácter histórico. Una cosa es la democracia griega, eso se fue evolucionando. ¿Qué es la democracia en el siglo XXI? Ya no basta decir que es el gobierno de la mayoría una democracia. Hitler fue una mayoría, Mussolini fue una mayoría, el chavismo fue una mayoría y desmontaron la democracia venezolana. Ya no basta decir que una democracia es sencillamente un régimen que se rige por elecciones. Todos estos que te mencioné, incluso este, se mueve con elecciones. Lo que diferencia la democracia, las dos cosas que diferencian la democracia en el siglo XXI, lo que significa la democracia, perdón, no lo que diferencia, lo que significa la democracia real en el siglo XXI son, primero, el Estado de Derecho, la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, todos, con independencia de su sexo, identidad, género, política y posición económica. Todos iguales frente a la ley. Y la segunda cosa, la democracia ya no es solamente el gobierno de la mayoría, es sobre todo el respeto a las minorías. Y esas son minorías. O sea, ¿cómo concebiría yo dentro de mi gobierno? El respeto más absoluto, como a otros sectores. Mira, nosotros hablamos, por ejemplo, de los derechos de esta gente, pero hay un tema que me ha venido rondando en los últimos días por una experiencia muy particular que tuve, que no vale la pena narrar, que es la situación terrible de las personas con discapacidad en Venezuela. El absoluto abandono de las personas con discapacidad a todos los niveles, a todas las edades, eh, sin ningún respeto por parte del Estado y en consecuencia por parte de la sociedad, ni nosotros mismos lo respetamos. La gente se para en el estacionamiento de las personas con discapacidad con aquella tranquilidad, no les importa. O viene una persona con una discapacidad y lo despreciamos. No pueden conseguir trabajo, a pesar de que la ley obliga a la empresa privada a que el 5% de su personal tiene que ser personas con discapacidad. Nadie cumple eso y el Estado no lo hace cumplir. Ese es un caso, pero el caso de la comunidad a la que tú te refieres es el mismo. Nadie lo respeta. Hay que recuperar el respeto. Yo parto en términos generales de una cifra, de una frase que me gusta mucho y la aprendí muy niño, de San Juan Bosco, santo del cual llevo el nombre todavía. Todavía no, llevo el nombre desde que nací. Este, respeto a todos, miedo a ninguno. ¿Y Ese es cuál el, sería su medida económica específica, ya que habló de la necesidad de recuperar el aparato productivo del país y de acabar, por supuesto, con la pobreza? la primera medida económica, sin ninguna duda, tiene que ser el tema de la deuda venezolana. O sea, nosotros tenemos inmediatamente que renegociar la deuda. Primero, cuantificarla. Nadie sabe exactamente qué va a recibir este gobierno, de este gobierno. ¿Cuánto deben? Nadie sabe. Se han endeudado con todo el mundo, con iraníes, con chinos, con rusos, con cualquier dictador suelo le piden plata. Y por otra parte, nadie sabe cuánto nos deben. Entonces, la primera cosa es saber cuánto hay en la caja y luego, inmediatamente de saber eso, declarar ilegal las deudas que hayan sido ilegalmente contraídas, sin ninguna duda. Y lo segundo, renegociar esa deuda, porque necesitamos que inmediatamente fluyan los capitales frescos de los organismos multilaterales y las inversiones de capital privado, nacional y extranjero. Y para que eso fluya, las cuentas nacionales tienen que estar claras. La primera medida es la caja, cómo recibimos el país. Y eso tiene que ver con la deuda, ¿Con quién se sentaría del chavismo? con todos los que sea necesario. Menos Y con los criminales, por supuesto. El problema es que los criminales no los determino yo. Los criminales ni el presidente de la República. Los criminales, los culpables de delitos, torturadores, ladrones, de todo hay aquí, eh, tienen que ser juzgados por los tribunales. Hablamos del Estado de Derecho, ¿verdad? Un presidente no puede llegar, un presidente democrático no puede llegar poniendo preso gente. Ese es Maduro que dice, le vamos a poner los ganchos, porque es un autócrata, un déspota. Pero un gobernante democrático no puede llegar con ese actitud. Pero hablando a propósito de esos procesos que deben abrirse, ¿cuál es la diferencia entre justicia y venganza? Bueno,
La diferencia es abismal. La venganza no resuelve absolutamente nada. La justicia es el imperio de la ley. La venganza es un asunto personal, un asunto mafioso, un asunto de bandas. Es la sociedad primitiva, es la sociedad antipolítica o antes de la política. El imperio de la ley, el imperio del Estado de Derecho, las leyes venezolanas son bastante, es más, hay demasiadas leyes en Venezuela. Incluso unas se solapan con otras. Este es un país que habría que deslegislar en muchas cosas. Hay leyes contradictorias absolutamente. Por eso es que aquí nadie es inocente, porque alguna ley te agarra. Y depende de la voluntad de Maduro. Si te quiere mandar a meter preso, te mete preso. O de Delcy, o de Diosdado. Aquí hay presos personales, como en toda dictadura. No, el imperio de la ley. No hay otra. Imagínate, la venganza. Vamos a ir a una matachina en Venezuela, a matar chavistas. Chávez, que ofrecía venganza y freír la cabeza a los con y Chávez lo hizo. Ha hecho se montó una estructura autoritaria, criminal. Sabemos la cantidad de gente que ha muerto en las luchas políticas, sabemos cuántos presos políticos, cuántas vidas truncadas, cuántos torturados, ¿verdad? Pero no ha sido una guerra civil. Nadie puede aspirar a una guerra civil para salir del tema de Venezuela. Yo ¿Y por lo menos no la quiero. cuál es su mensaje para la Fuerza Armada Nacional? Que cumplan su función. La función de la Fuerza Armada Nacional está perfectamente delimitada en la Constitución. Incluso en esta, la Constitución de Chávez, que ellos dicen que son chavistas, bueno, la de Chávez, la defensa de la soberanía nacional. Esa es la función de la Fuerza Armada. Defender la soberanía nacional por tierra, por aire y por mar. Bueno, la soberanía nacional está descuidada. Tenemos fronteras porosas por todas partes, mientras que los militares están dedicándose a funciones que son propias del gobierno civil. Esa desviación de la función militar es lo que se llama militarismo, precisamente. Y toda la experiencia histórica de Venezuela y de todas partes del mundo es que mientras más se inmiscuyan las Fuerzas Armadas en labores que no les son propias, ¿cuáles son las que son propias? La defensa de la soberanía, abandonan la defensa de la soberanía, que es un mensaje fundamental, su misión fundamental, y además erosionan la democracia. Ya para finalizar, le invito a seleccionar una de estas tres preguntas que envió nuestra audiencia, la lee y la responde, por favor. A ver. ¿Puede explicar la polémica que hay en sus redes sociales por sus estudios en La Habana? Casi inexplicable. Mira, primero que era una información absolutamente pública y notoria desde hace años. Todo el que me conoce sabe que fui parte de ese grupo de jóvenes que fue a estudiar en la Universidad de La Habana, mandados por el partido el cual yo militaba en ese momento, que era el Movimiento Electoral del Pueblo. Pero es que hay muchos jóvenes que fueron a otras partes, de mi partido, a Rumanía, a Bulgaria, a muchas partes, aprovechando que los países socialistas daban becas muy importantes para los. Hubo también algunos que fueron a la Unión Soviética, ahorita me estoy acordando, a la Academia Frunze, a la Lumumba, pero no solo del MEP, también del Partido Comunista, obviamente, era más común, de partidos como el MAS, de partidos como el MIR, de organizaciones más pequeñas, una cantidad de jóvenes que fuimos a estudiar allí. La polémica ocurre porque aparentemente, o muy posiblemente, cuando estas cosas se publicaron, que yo había estudiado en La Habana, cuando la gente, bueno, yo no era un personaje público, ¿no? Y ahora la gente, para alguna gente es una sorpresa, y dicen, no, el tipo lo escondió. Una de las cosas que dicen, a mí me da risa, que lo escondí porque en mi biografía de Wikipedia no aparece. Resulta que esa biografía no la hice yo. Yo no sé quién hizo esa biografía mía. Incluso hasta el nombre sale mal. Lugar de nacimiento. Dicen que yo nací en San Antonio de los Altos, yo nací en Caracas. Es decir, no sé quién hizo. Por cierto, voy a tener que meterme en Wikipedia y arreglarla. Creo que hay un procedimiento que uno puede arreglar la biografía. Porque por ahí viene el tema. No, el tipo escondió en Wikipedia. Ni sabía yo que tenía una biografía en Wikipedia. Maravilla. ¿Y qué responde aquellos que formulan estas preguntas en redes sociales sobre su posición frente al comunismo o un posible adoctrinamiento por ese antecedente? Bueno, yo creo que mi posición contra el comunismo está muy clara en lo que ha sido mi hoja de vida. Yo no he sido un personaje totalmente anodino. He sido funcionario público de muchos años y de alto nivel. Y además fui presidente del Consejo Nacional Electoral, nada más y nada menos. Es decir, no soy un perfecto desconocido, en el sentido que la gente, ay, ¿qué está haciendo este tipo? La gente sabe que está haciendo yo. Obviamente ninguna de mis actuaciones públicas reflejan ningún adoctrinamiento
y ninguna posición comunista de la cual nunca fui, porque te estoy hablando, yo era miembro del movimiento militante, de la juventud del movimiento electoral del pueblo, que es una división de Acción Democrática, socialdemócrata, tal cual como sigo siendo. Cuba sí me hizo, si me preguntan, ¿te hicieron un lavado de cerebro en Cuba? Sí, al revés. O sea, cuando nosotros llegamos a Cuba creíamos que esa era una sociedad superior a la nuestra, que, bueno, todo el influjo de la revolución cubana, que, bueno, y nos dimos cuenta de lo que es el totalitarismo. Vivimos, porque nosotros no habíamos vivido, habíamos nacido en la dictadura perejimenista, pero teníamos muy poca edad. No habíamos vivido una dictadura. Y vivimos por primera vez una dictadura, pero mucho más grave que eso. Vivimos por primera vez lo que es el totalitarismo. Y además vivimos en carne propia y con nuestros propios ojos y nuestro propio esfuerzo y consumo el fracaso que significa el socialismo como régimen de producción y político. Fracaso en la imposibilidad de satisfacer los más elementales necesidades de la gente. No funciona el socialismo como sistema económico. Eso que se plantearon Carlos Marx y sobre todo lo que se plantearon los sucesores de Marx, porque Marx es mucho más amplio y mucho más crítico de sí mismo que lo que hicieron después estos asiáticos, Lenin y Mao y Stalin, que convirtieron aquello en una mezcla del marxismo comunista de alemán con el despotismo oriental, ¿no? Entonces, ese leninismo es terrible. Lo que hicieron desde el punto de vista económico es un desastre que no funcionó. Y nosotros, alguien puede decir, sí, pero es que esa es la propaganda capitalista, porque sí funcionaba, la propaganda del imperio. Nosotros lo vimos en persona, no funciona, no funcionaba. Y de eso nos dimos cuenta muy jóvenes, gracias a esa experiencia. De manera que no hubiera podido no tener esa experiencia, por supuesto, ¿no? Pero la tuve. Y esas fueron las consecuencias de esa experiencia. Por eso te digo, si hubo algún adoctrinamiento fue exactamente al contrario. Bueno, le agradezco mucho asistir al programa y les invito a los usuarios y usuarias de Efecto Cocuyo a seguir nuestras redes sociales y nuestro contenido para seguir informados. Gracias.